cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Ariel, en 1971, tú tenías 29 años, junto al sociólogo y demógrafo belga Armand Matelar, publican un libro que se llama Para leer al Pato Donald, que causó mucho revuelo en Chile y en el extranjero, y que es un libro de combate en donde señalan que si no se desenmascara al Pato Donald, y aquí yo creo estar citándolos textualmente, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos. En efecto. Quiero empezar por eso. Ya, quiero decir que el siglo, Diario Comunista en esa época, se indignó con esa frase y dijo: el imperialismo y la burguesía chilena no dormirán tranquilos mientras exista el valiente pueblo chileno y el Partido Comunista. Lo recuerdo por el hecho de que yo me llevaba muy bien con los comunistas. No era comunista yo, era socialista democrático, era del MAPU, digamos, era el partido al cual militaba yo, pero me causó mucha risa eso, porque además yo creo que teníamos razón. Porque, ¿de dónde nació eso? Yo ya había hecho ensayos sobre Babar el elefante, sobre el Pato Donald en los cuadernos del Serén de la Universidad Católica y sobre el Reader's Digest, ¿ya? Análisis desde la literatura de la ideología dominante, esa era la idea. Ahora, cuando nosotros obtuvimos la victoria electoral que nos permitió tener el gobierno popular, una de las cosas que pasó fue que Zigzag pasó a ser la editorial Quimantú. Y había que crear nuevas formas de, digamos, historietas, de cuentos populares, una serie de cosas, ¿no? Fue la más gran empresa editorial que hubo en la historia de Chile, esa que hizo eso en esa época, ¿no? Era extraordinario ver en los kioscos a la gente leyendo, a la gente comprando libros por nada, ¿no? Historieta había que crear. Pero el problema era, y esto Patricio García, que era el encargado de historietas de la época, de la parte de historietas de Quemantú, dijo: mira, nosotros no sabemos cómo funcionan estas historietas, no tenemos la menor idea. Para poder cambiarlas hay que entenderlas, ¿no? Yo ya había armado un seminario en la universidad sobre eso. Matelarte estaba en lo mismo. Yo dije: mira, a mí lo que me interesa es el Pato Donald. Qué raro, dijo, a mí también me interesa el Pato Donald. Bueno, hagamos algo, ya, hagamos algo. Y fíjate, en julio del 71 nos fuimos 10 días a la playa, un poquito menos, 8 o 9 días. Nos sentamos y lo escribimos. Lo escribimos. Y había que escribirlo rápido. Si nosotros lo pensamos como un panfleto, esto es un libro de lucha, es un libro en que vamos a agarrar una serie de historietas del Pato Donald y vamos a analizarlas, a ver qué es lo que dice sobre nosotros. ¿Y qué encontramos? Encontramos una visión del obrero que está ausente, o hecho lumpen, criminal, una versión de la familia que hace que no haya familia, no hay padres, hay solamente tíos y tías, no hay sexo, donde se enseña a los niños a competir uno con el otro y donde la visión que se tiene en los pueblos de su desarrollo es de aquellos que exportan tesoros al extranjero e importan ideas y maravillas del tío rico MacPato. Eso es una esencia, digamos, lo que dice. Ahora, si yo tuviera que quedarme con algo de eso en esta época actual, creo que algunas estructuras ideológicas siguen vigentes, siguen, digamos, no ha cambiado fundamentalmente. Para leer al Pato Donald, yo entiendo que terminó siendo un libro perseguido como si fuera el peor enemigo. Claro, a mí nos tiraron piedra a mi casa, tuve que irme de mi casa. Gritando, la gente pasaba por el barrio mío, yo vivía al lado del Canal San Carlos, digamos, ya en la calle Vaticano, ahí al ladito mismo, casi en Providencia. Y en una casa, un bungalow chiquitito, y gritaban: ¡viva el Pato Donald, viva el Pato Donald! Y después una señora trató de atropellarme en pleno Providencia, caminando por ahí cerca del puente Pío Nono, ahí: ¡ah, el Pato Donald, el Pato Donald! Entonces, claro, y cuando yo vi que quemaron el libro por televisión, es una cosa increíble, unos 2 o 3 días después yo estaba escondido. ¿Eh? Esto después del golpe, en el fondo. Después del golpe, claro. Pero además, quemaron el libro por televisión y tiraron la tercera edición, la tiraron toda la Bahía Valparaíso. Era un pato muy subversivo, evidentemente, ya. Porque el libro es un libro que hace una crítica al imperialismo cultural de Disney, pero también hace una autocrítica a cierto tipo de intelectual solemne
y ustedes tienen clara la relación entre saber y poder y que el lenguaje académico es una forma de privilegio. Entonces, a mí también me llamó la atención y quería preguntarte por cuál pensabas tú que eran los aportes que podías hacer un intelectual de izquierda a la Unidad Popular, pero también cuáles eran los peligros que afrontaba al momento de tentar una posición de privilegio. El intelectual en ese momento, en que todo se expropia, se reapropia y se cambia, tiene dos extrañas funciones. Uno es que el privilegio que tiene debe utilizarlo, como yo lo utilicé en el libro del Pato Donald. Es decir, yo no voy a renunciar a aquello que yo hago bien, que es escribir, pensar, repensar. El pensar que eso es, digamos, que eso es sospechoso, o que hay que terminar con él, como los maoístas pensaban, ¿no es cierto? Es una estupidez. Y jamás eso se hizo, digamos, cuando uno ve la política cultural de la Unidad Popular. La política cultural de la Unidad Popular es crear muchas cosas para el pueblo y con el pueblo, pero a la vez es publicar a Maupassant, es publicar a Poe, es publicar a Cortázar, ¿no es cierto? No es publicar solamente cosas, digamos, un panfleto. Y lo mismo, digamos, es decir, hay eso. Simultáneamente hay una sospecha de lo que es el intelectual, de ese privilegio. Hay la sensación de que estamos nosotros en crisis también, ¿ya? Yo creo que se puede llegar, y como tú dices, puede ser peligroso incluso eso. Porque se puede pensar que uno termina siendo antiintelectual, que el intelectual tiene algo casi de maligno, porque no está al servicio entero del pueblo. Y resulta que para que el intelectual pueda trabajar y para que el pueblo sea intelectual, tiene que tener libertad. Esa libertad es libertad de transgresión. Y yo decía incluso, no solamente nosotros debemos tener opositores, las verdaderas revoluciones deben subsidiar a los opositores. Porque en la medida que nosotros tenemos el monopolio total, la censura total del poder, de la palabra, ya nada nos hace a nosotros preguntarnos sobre nosotros mismos, no nos hace dudar sobre nosotros mismos. Por lo tanto, esa duda perpetua también se daba en la época de la Unidad Popular. Volviendo al Pato Donald, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque me pareció como que se salía de la época, que ustedes reivindican el vínculo entre el goce y el conocimiento, y el goce, convengamos que no era algo muy propio de la cultura de izquierda de esa época, menos aún de los intelectuales. Entonces, digamos, ¿por qué reivindican el goce? ¿Qué tenían en mente? Porque, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo recuerdo, hay quienes dicen, ay, qué terrible fue la época de la Unidad Popular, qué angustia, qué crisis, ¿no? Yo me acuerdo de esa época con una alegría desbordante. Desbordante. Hay que entender que en mi caso, yo adopté a Chile. Después de haber nacido en Argentina, haber pasado en Estados Unidos, haber llegado a Chile, sin querer ir a Chile, ya, porque mi papá huía del macartismo, era un bolchevique, digamos, empedernido, entonces se iba de donde estaba, tenía que irse. Es decir, tuvo una vida trashumante. Y en la medida que yo sentía, es una cosa muy bíblica, digamos, que yo no soy en lo más mínimo religioso, en la medida que el pueblo chileno salía del exilio interior, digamos, llegaba a lo que se llama la tierra de promisión, salía. Yo sentía que en esa travesía yo tenía un lugar. Ya nunca más alguien iba a preguntarme de dónde era yo, sino dónde íbamos, ¿no es cierto? Yo sentía una liberación absoluta de que tú podías hacer cualquier cosa, e incluso tú podías cambiar aquello que no te gustaba de ti mismo. Había una liberación además, hay que entender, hay que tener una liberación sexual, una liberación justamente del goce, ¿ya? Nosotros, yo por lo menos, soy hijo de los 60, ¿ya? Es decir, esta es la época de los hippies también, de la marihuana, Yo dejé de fumar marihuana el día 4 de septiembre de 1970. Dije, me basta con la realidad. Yo me acuerdo de una experiencia que yo tuve. Eran estas marchas, ¿no? Y tú tenías al Quilapayún, al Inti Illimani en la tribuna, ¿no es cierto? El pueblo unido jamás. Y la gente enfervorecida, alegre, llena de los carteles, todo, una creatividad que había, se parece mucho a lo que hubo a partir de octubre del año pasado en nuestro país. Esa alegría de
desatar la creatividad popular de la gente, suponer que se democratiza todo eso. Fíjate que cuando yo estaba en esa, de repente yo veo, y después viene, no sé quién era, alguien de la CUT, yo creo, Luis Figueroa, alguien así, que empieza a hablarle, o Luis Corbalán, que también era bastante salado para su idioma, pero que hablaba desde la tribuna. Y el idioma con que ellos hablaban estaba tan atrasado respecto a lo que el Quilapayún y el Inti Illimani desataba y permitía. Es decir, en un lenguaje muy reprimido. No diría represor necesariamente, pero un idioma que no tomaba en cuenta la posibilidad de que esa creatividad popular surgiera. Ahora, yo entiendo por qué. Se trataba de encauzar eso, porque muchos de los problemas de la unidad popular era porque se salían de madre, digamos, ¿no? Se salían por aquí y por allá. Y evidentemente eso no ayudó al proceso revolucionario, al contrario, ¿ya? Esa es una gente muy responsable ya por ahí dando vueltas. Pero decir que uno goza algo y a la vez es responsable, yo creo que es una gran cosa. No creo que sean, que sean contrarios unos al otro. Pero esa idea de esa alegría, insisto en la alegría, fíjate. Insisto en la idea de la alegría, porque esa idea era fundamental, porque un pueblo que siente que ya puede romper todas las cadenas que tenía, que podía romper eso, que podía salir a otro tipo de horizonte. Eso es una cosa que yo creo que no se ha reivindicado lo suficiente lo que era esa sensación de emancipación personal, colectiva y política de mucha gente. Y no hay nada que pueda describir lo que significa que uno pueda rehacer todo. Bueno, yo creo que el golpe impuso la versión de la Unidad Popular como una tragedia y se olvida este lado como de carnavalesco en el fondo. Sí, en efecto, absolutamente, tienes toda la razón, es así. Fue un carnaval, y ojo, los carnavales, tú sabes que se crean fundamentalmente, son los días de carnaval en que uno le corta la cabeza a los ricos, ¿no? En que se da vuelta el mundo, esa es la idea. La idea es que tú das vuelta al mundo. Entonces, los que están arriba están abajo. Y los tontos son los inteligentes, etc. Entonces, yo gritaba en las calles, ya. Una por una, que eran las 91, etc. Hacía todo. Pero la sensación que se tiene es que yo le dije a mucha gente, le dije, ven a la revolución, ven conmigo, ven. Algunos vieron. Yo tengo muertes en mi mochila, digamos, ¿ya? Y no solamente chilenos, porque me han contado 2 o 3 personas que algunos de los guerrilleros que morían en las selvas de Colombia o de Nicaragua o de El Salvador tenían en su mochila 2 libros, uno del Che Guevara y el otro el libro del Pato Donald. Yo no quisiera ser el responsable de la muerte de la gente que se lanza a la revolución con mi libro en la mano, ¿ya? Y en esa época había gente que pensaba que la revolución consistía en transformar la estructura económica, cambiar el control de los medios de producción, pero había un sector bien importante, con Allende a la cabeza y con los intelectuales, digamos, secundándolo, que decía el socialismo es inviable sin una nueva cultura. Así es. Y eso suponía, y tú lo hiciste con Matelar de manera muy destacada, desmontar la ideología dominante, pero no siempre queda claro qué venía después, o sea, qué se imaginaban más en concreto cuando hablaban de una nueva cultura. Bueno, 2 cosas. Lo primero es que la razón por la cual yo no seguía escribiendo libros como el Pato Donald es porque pensé que lo que a mí me tocaba era escribir esa cultura nueva como fuera, ¿no? Y de hecho, digamos, si tú quieres ver lo que ha sido mi obra desde entonces, fue eso. La muerte de la doncella, por ejemplo, que es mi obra más famosa fuera del Pato Donald, es una obra que dice sobre Chile lo que Chile no quería decir de sí mismo. Es decir, es la obra teatral que explica lo que es la transición, no solo de Chile, sino del mundo en general, ¿no? ¿Qué se hace con la memoria? ¿Qué se hace con la justicia? ¿Qué se hace con la injusticia?
Look at me. Isn't it bright enough to see me? Don't you know me? Didn't you tell me your ugly thoughts? Didn't you tell me your secrets? Yes. Didn't you rape me? Didn't you put your cock in me? Yes. How many times? Many times. I raped you many times. 14 times. You played music. Yes, I played music. I wanted to soothe you. I was good at first. It took weeks. I was strong. I fought it so hard. No one fought as hard as I did. I was the last one. The last one to have a taste. No one died, I swear. I saved many. Por lo tanto, yo me dediqué personalmente a tratar de buscar los medios para crear esa cultura, como fuera, ¿ya? Pero además, la idea era que mucha gente iba a participar en eso. Lo segundo que quiero recordarte es que antes de escribir el libro de Pato Donald, nosotros teníamos el taller de escritores de la Universidad Católica, que Enrique Lin era el que encargaba, ¿no es cierto? Y yo fui uno de los redactores con Cristiano Uneos y con Enrique, y con Carlos Olivares ayudó también, etcétera, de lo que se llamó después el taller de escritores de la Unidad Popular. Nos transformamos el día después de la victoria, el día 5, 6 de septiembre, el 7 de septiembre, creo, un día lunes nos juntamos y decidimos eso. Y si tú lees lo que ahí se hizo, se publicó en Cormorán, yo creo que se publicó. En Cormorán, sí. Cormorán, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que Cristiano Uneos vino a mi casa con una redacción y lo estábamos trabajando eso, y después pasó Carlos Olivares. Y fue muy lindo, digamos, estábamos todos trabajando esas cosas. Enrique Lin creo que puso los fundamentos de eso, ¿no es cierto? La idea era de que esa cultura iba a salir del pueblo, iba a salir también de sus intelectuales. Sí, la relación intelectual-pueblo había cambiado drásticamente, porque el pueblo había cambiado. Cuando tú tienes un pueblo que está en marcha, que está exigiendo cosas, ¿no? Eso hace que el intelectual entre en crisis. Y a mí me parece bien que entre en crisis, siempre que no sea una crisis de vergüenza, digamos, ya. En el fondo estaba, claro, está esta cosa del lenguaje de época, que era el peligro del desviacionismo pequeño burgués. Está Sí. también esa sensación de que el intelectual puede adoptar una postura muy paternalista respecto al pueblo. Y también está esa discusión, bueno, ¿cuál va a ser la cultura que emane del pueblo recurriendo a sus propios medios expresivos? Como que está todo eso medio... Esa es la pichanga un poco de la época, ¿o no? Sí, en efecto, y evidentemente si uno mira las grandes manifestaciones culturales, la gran mayoría de ellos, algunas cosas surgen en los primeros años, pero la gran mayoría tarda muchos años en hacerse. Uno puede esperar que un campesino recién alfabetizado o un mapuche al cual se le permite finalmente escribir o trabajar en su propio idioma, inmediatamente aparezca y haga una Eneida, ¿no? Yo cuando miré cuáles son las grandes cosas que hace la Unidad Popular, todas venían de antes, todas se habían preparado de antes. Las brigadas murales, las pinturas de mural, ¿no es cierto? Todas venían de antes. La nueva canción chilena venía de antes. No hay Violeta Parra, no hay eso, ¿no? El Quila, el Inti, los otros, todos venían de Víctor Jara, todos venían de antes. Y hay una gran lección en eso. Algunas cosas de teatro que había. El mismo libro del Pato Donald, si yo no habría estado desde el 66 estudiando los medios de comunicación y Matelar no hubiera estado estudiando los medios de comunicación, no se habría hecho. La cultura se arma a través de un largo proceso de crítica, de autocrítica y también de movimiento, ¿ya? Y de gran libertad. Esa libertad hay que reivindicarla durante la época de la Unidad Popular, yo creo. Y mencionaste Quimantú, que para mí es como una iniciativa alucinante. Y es interesante porque tú y Matelar hacen este trabajo de crítica al Pato Donald, pero a su vez trabajan en Quimantú intentando, por decirlo así, generar una cierta literatura contrahegemónica. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo trabajaba en las siguientes cosas en Quimantú, y todas ad honorem, ¿eh? Es decir, era después de mi clase en la universidad, después del rayado mural, antes de eso, antes de las reuniones de partido, antes. Es decir, era una locura.
trabajaba con Michel Matelart y con Mario Salazar y Wilson Tapia, en torno a la creación de revistas para la juventud. ¿Ya? La revista Onda, yo escribía el personaje Hondo, un especie de duende que estaba allá, ¿ya? Lo hacía yo. Y luego trabajaba en torno a la historieta, para cambiar la historieta. Y me acuerdo, pero tú hablas alucinante. Tú no te puedes imaginar lo que es sentarse con el tipo que escribía el Doctor Mortis y decirle que había que meter más proletarios adentro de eso. Los vampiros. ¿Cómo? Los vampiros y los proletarios, decía él. Así, con una cara. Te quiero decir que la vida era tan seria y tan en broma a la vez. Porque, como dice Gramsci, no había nacido todavía lo nuevo y lo viejo todavía estaba ahí. Entonces era una mezcla constante. Pero uno sentía la posibilidad de cualquier cosa que podía hacer. Hasta el Doctor Mortis podíamos cambiarlo, ¿no? Oye, y en el 73 tú publicaste Moros en la Costa, que es tu primera novela, muy elogiada por Cortázar, y que es una novela experimental, fragmentaria, que quiere ser, yo creo que esto es una expresión textual, un mosaico de Chile, y que es una respuesta al proceso revolucionario chileno donde se retratan sin miedo sus contradicciones. Yo voy a decir lo siguiente, esa obra no era una obra para el pueblo, digamos, ¿no? Es una obra extraordinariamente caótica, porque está armada a través de una serie de novelas, obras de teatro, poemas, de gente que yo inventé. Además, atribuyéndole a escritores reales cosas que nunca escribieron. Es una especie por eso un mosaico. Todos los fragmentos son fragmentos que hablan de novelas que nunca, es decir, creo una serie de personas junto conmigo, con Skármeta, con Lin, con personas así, que eran nuestros compañeros inventados por mí y que eran todas las novelas posibles que podría haber creado la Unidad Popular y que no creó. Por ejemplo, había una novela donde hablaban los obreros desde A a Z, una novela de 1000 páginas. Yo no la escribí, por cierto. Pero había una reseña sobre la novela diciendo cuál era, criticándola. Otra sobre una Santa Teresa de la Papa, que era una monja revolucionaria, que se sabe a través de una entrada, de una especie de reseña, una biblioteca enciclopédica sobre la Revolución Chilena. ¿Ya? Ahora, todos esos indicaban la enorme alegría, si utilizo esta palabra constantemente, ¿no? Y creatividad de la Unidad Popular. A la vez, yo no me daba cuenta cuando lo escribía que todas eran incompletas, que todas estaban frustradas, que nunca se iban a hacer, que algo terrible iba a ocurrir. Y todos los fragmentos de las novelas mismas que yo insertaba allá eran sangrientos, violentos, pesimistas y terribles. No quería esperar. Yo iba a escribir una novela Bomb, en que había una dictadura en Chile con un tipo enmascarado que creaba una terrible, como Disneylandia en Chile, ¿ya? Utilizando el terror.